Parkinson es una de las enfermedades más comunes del sistema nervioso. Es una enfermedad crónica que se caracteriza por una muerte temprana de las neuronas dopaminérgicas en las sustancias nitraparks compactadas con la presencia del alfa-sinucleína, que es una proteína intracelular. Paulatinamente una pérdida de capacidad física y mental. La epidemiología. El síndrome de Parkinson, considerado como uno de los segundos trastornos neurodegenerativos más prevalentes después del Alzheimer, y pertenece al grupo de trastornos de movimientos que constituyen la principal causa de la discapacidad neurológica. En España, cerca de 160.000 personas padecen de la patología, aunque pueda haber otras 30.000 sin diagnosticar. Se considera que podría haber una combinación de factores genéticos, medioambientales, propios del cuerpo o del organismo. Inicia entre los 50 y 60 años de edad, que mayormente se observa el sexo masculino con un 56,14% y el sexo femenino con un 43,86%. Factores de riesgo del Parkinson. El primer factor de riesgo es el envejecimiento, ya que se ha encontrado que los pacientes que lo padecen son mayores de 60 años. El segundo factor de riesgo es la genética. El tercer factor de riesgo es la exposición a toxinas, como el pesticida. El cuarto factor de riesgo son las alteraciones mitocondriales. El quinto factor de riesgo es el consumo de tabaco. El sexto son los traumatismos craneoencefálicos. Y el último factor de riesgo es el estrés oxidativo. Bueno, vamos a hablar de la etapa del Parkinson. Para eso necesito hablar del Parkinson. ¿Qué es el Parkinson? El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta directamente al sistema nervioso de una manera crónica y progresiva. ¿Ya? Tiene 5 etapas, de las cuales la primera es una etapa leve, donde afecta solamente a un lado del cuerpo. ¿Ya? En la segunda etapa empieza el empeoramiento, donde afecta tanto a un lado como al otro lado. En la tercera etapa vamos a ver que empiezan las dificultades, empiezan problemas de equilibrio y el movimiento, pero el paciente todavía depende del mismo. En la cuarta etapa, el paciente ya no depende del mismo, porque hay un problema de equilibrio conforme del movimiento. En la quinta etapa, el paciente ya tiene un problema de rigidez, ya no hay equilibrio y depende de otras terceras personas. La fisiopatología del Parkinson. Recordemos que el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Y tiene causas diferentes mecanismos patogénicos. Los más implicados son la edad, el factor genético, el factor ambiental. Recordemos que cada paciente tiene una carga genética diferente, al igual que una forma de vivir diferente. Esto puede influenciar en que la enfermedad aparezca o no durante su vida. No, en definitiva, la suma de estos factores dan lugar a la pérdida de las neuronas, las cuales se encuentran en la zona del cerebro llamadas sustancias negras, así como la presencia de inclusiones celulares llamadas cuerpos Levy, que estas agregadas a las proteínas denominadas alfa-sinucleínas, estas neuronas fabrican su propia sustancia, la cual se le llama dopamina, y la cual se le conoce como la sustancia necesaria para el uso correcto del control y movimiento. Manifestaciones clínicas. Vamos a encontrar los síntomas motores y los no motores. Dentro de los motores se va a apreciar el temblor de reposo, y este es la manifestación menos invalidante y se describe como el movimiento de contar monedas. También vamos a apreciar una rigidez muscular que se presenta o predomina en los músculos flexores, y también se manifiesta con una hipertonía plástica cuando se superpone el temblor. También estaremos viendo lo que es la bradicinesia, que es el síntoma más discapacitante y se caracteriza por la lentitud del movimiento, o que impide o dificulta movimientos simultáneos o sucesivos. Y aquí podemos utilizar, para poder examinar, pedir al paciente que se levante, que se siente, que camine
que de giros en la apertura del puño, el cierre del puño, ¿no? Pronosupinación alternada. Ahí nos daremos cuenta si ellos presentan esta sintomatología. Y por último, la inestabilidad postural, que es la dificultad del equilibrio, ¿no? Y esta puede examinarse tirando del paciente hacia atrás ligeramente y comprobar si éste puede recuperar el equilibrio. Síntomas no motores. Según estudios, tienen mayor prevalencia y se pueden presentar mucho antes de los síntomas motores. Aquí vamos a poder apreciar lo que es el sueño ligero, ¿no? La persona no va a poder dormir bien. ¿Por qué? Porque en la noche se presenta rigidez, entonces lo que va a ocasionar que esta persona tenga somnolencia diurna, ¿no? Entonces, durante la noche la persona se levanta y no puede conciliar el sueño. También vamos a apreciar un deterioro cognitivo, ¿no? Más o menos esto afecta al 40% de los pacientes y se manifiesta con un déficit de atención y deterioro cognitivo, también ejecutivo y visoespacial y de la memoria. También se va a manifestar los trastornos emocionales, ¿no? La ansiedad, la depresión, y más o menos esto afecta de un 20 a un 30% de los pacientes. Por último, las alucinaciones, que el 20% de los pacientes va a presentarlo en alguna etapa de la enfermedad. Son típicamente nocturnas y de tipo visual. Bueno, en cuanto al diagnóstico, vamos a ver que si queremos realizar un diagnóstico temprano, vamos a estar frente a un desafío. ¿Por qué? Porque se presentan varios diagnósticos diferenciales, es decir, que hay otras enfermedades que tienen los mismos síntomas o parecidos. Entonces, para realizar un correcto diagnóstico, vamos a tener que realizar una buena anamnesis y también una exploración neurológica detallada. Ahora, también vamos a tener que tener en cuenta los criterios del Banco de Cerebros del Reino Unido, el cual tiene el 95%, ¿no?, de diagnóstico en esta enfermedad y está dividido en 3 criterios. En el primero vamos a ver o vamos a poder reconocer los signos motores de esta enfermedad, que como lo vimos era la rigidez muscular, problemas con la postura, el equilibrio, temblor en el reposo y la bradicinesia. En el segundo criterio vamos a ver que está comprendido por antecedentes. En él tenemos que ver los antecedentes del paciente. De repente presenta un tumor en el cerebro, de repente antecedentes de encefalitis o ha tenido anteriormente un traumatismo cráneoencefálico. Entonces, y otros más son bien detallados y uno tiene que descartar, ¿no? Y en el tercer criterio estamos viendo los signos de apoyo positivo a la enfermedad de Parkinson. Entonces, el paciente debe presentar al menos 3 o más para poder diagnosticar esta enfermedad. Tenemos ahora el tema de lo que es la intervención fisioterapéutica. La fisioterapia cumple un rol bastante fundamental en el tema del Parkinson, ya que se requiere de un tratamiento bastante planificado y personalizado a las necesidades del paciente y en el estadio de Parkinson que se encuentre, ya que son pacientes que deben ser atendidos con bastante cuidado para evitar más que todo el tema de las caídas y otros problemas que puedan tener en sus actividades de vida diaria. Entre las intervenciones fisioterapéuticas y las actividades que más destacan son las actividades para trabajar lo que es la coordinación de movimientos, la repetición de patrones para que el paciente se ejercite, las actividades que se han visto limitadas, los ejercicios de equilibrio y propiocepción propios de la marcha, los trabajos para controlar el equilibrio tanto, en posición sedente como en bipedestación, ejercicios para trabajar lo que es una relajación, ya que suelen tener posturas rígidas o tensiones muy recurrentes, estiramientos suaves, ejercicios tanto en punta de pie como en talón y actividades para mejorar la postura
digamos, una reeducación postural global, lo que es también alteraciones de marcha, corregir esas alteraciones que se puedan tener, como el arrastrar el pie, lo que es una abducción completa de cadera, o un patrón de marcha muy irregular, ¿no? Dando pasos largos y cortos al mismo tiempo. También se va a encargar de lo que son los patrones de motricidad fina, sobre todo en manos, y motricidad gruesa, como es el tema de la marcha. Básicamente, los 3 eslabones que la fisioterapia interviene para el tema del Parkinson va a ser la coordinación, el equilibrio y la propiocepción, tanto en motricidad gruesa como fina. La fisioterapia es importante en el manejo de las complicaciones en la enfermedad de Parkinson, pues ayuda a mejorar el estado físico y retrasar la progresión de los síntomas motores. El tratamiento de fisioterapia va dirigido a 3 puntos. El primer punto es rehabilitar la marcha y el equilibrio. Aquí la fisioterapia puede abordar los problemas mediante ejercicios específicos para mejorar la postura, la coordinación y la estabilidad. Esto puede ayudar a reducir el riesgo de caídas y mejorar la capacidad de caminar de manera segura y eficiente. El segundo punto es problemas respiratorios. Debido a la rigidez y a la falta de flexibilidad torácica, los volúmenes respiratorios se encuentran disminuidos en varios de estos pacientes, por lo que la fisioterapia respiratoria puede ayudar a mejorar la función pulmonar. El tercer punto es mejorar la movilidad general del paciente y su actitud postural. Aquí se busca mejorar la movilidad, en especial la flexibilidad de la columna vertebral, a través de ejercicios de estiramiento, técnica de movilización y corrección postural. Recomendaciones. Si bien es cierto, aún no está claro si esta enfermedad se puede prevenir, existen algunos estudios que nos recomiendan realizar estas acciones para reducir el riesgo de padecerlas. La primera recomendación es realizar actividad física moderada, como aeróbicos. La siguiente recomendación es no fumar. La tercera recomendación es evitar golpes en la cabeza porque así se eliminan las neuronas. La cuarta recomendación es tener una alimentación rica en antioxidantes. Y la quinta recomendación es consumir té verde y café.